Hoy es jueves, es 7 de abril de 2022. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir con el tema de asentamientos y después de acabar lo que tenemos para hoy, vamos a hablar detalles del cronograma. Tristemente todavía no he acabado la nueva versión del cronograma, pero hablamos de eso al final. Sabemos muy bien, al hablar de asentamientos, hay una carga en nuestras edificaciones y esa carga termina siendo una carga neta a nivel de fundación, produce el asentamiento. Esa carga podemos nosotros modificarla dependiendo la construcción que tengamos para que sea lo máximo posible y ahorremos hormigón y de alguna manera el suelo aguante. Y esos asentamientos tienen 3 componentes normalmente dependiendo del tipo de suelo. Ya somos expertos en aquello. El inmediato se calcula a partir de la ecuación elástica y de los ensayos de campo. El de consolidación primaria con estas ecuaciones en base a CC y CS, el valor alfa, y cuando corresponde el valor de MV. Y pasar de consolidación en una dimensión a consolidación real, hay un coeficiente alfa. Pero Burland y otros dicen, no vaya por hallar el inmediato y el otro, directamente encuentra a partir de ese asentamiento por consolidación en una dimensión el total. Y hemos visto ejercicios, eran para la clase anterior, los hemos discutido a detalle, el 2.9, el 2.10, el 2.11, para practicar el asunto del asentamiento con esas ecuaciones. Luego hemos dicho, ahora veamos lo estratificado, que es algo real, como en este edificio, que puede haber diferentes estratos. Se puede programar más aquello, por supuesto, para los diferentes estratos, pero hemos dicho, si queremos hacer nuestro proceso manual y entender bien, podríamos recorrer a Coduto, que nos dice, en ese sector de arcilla, piense que tiene una arena con un E equivalente y utilice el método de Schmerman. Y ahí aparece el siguiente problema, el 2.12 para hoy día, que lo tienen resuelto, está en su formato PDF. Y la clave, ¿no? Un montón de arena, ese es el concepto general, un montón de arena. Y ciertos sectores con arcilla. Y esos ciertos sectores con arcilla podemos verlos ahí y ahí, por ejemplo. Y para eso lo que se hace es seguir el método de Schmerman, pero en estos sectores de arcilla, el E equivalente, dependiendo si está normalmente consolidado o sobreconsolidado, hallamos un ES y un ER. Y ahí recordamos qué significa normalmente consolidado y sobreconsolidado, depende del OCR. El OCR es el sigma prima C sobre el sigma prima 0. Y hemos dicho que si el OCR es igual a 1, entonces no hay confusión, normalmente consolidado. Y si el OCR está entre 1 y 2, ligeramente sobreconsolidado, y si el OCR es mayor que 2, entonces sobreconsolidado. Y habíamos dicho en comportamiento en cuanto a resistencia, estos dos primeros son suelo tipo 1 y este es suelo tipo 2. Y ahora nos preguntamos, ¿se aplica lo mismo a lo que es asentamientos? Y normalmente, en cuanto a lo que es asentamientos, no nos olvidemos que uno elige el valor de y
puede asumir algo y puede uno asumir que es ligeramente consolidado y dice, voy a suponer normalmente consolidado un caso y el otro caso sobreconsolidado, aunque esté ligeramente sobreconsolidado, no hay problema. Entonces uno dice ligeramente y son sobreconsolidados. Entonces, ese caso podría pensarse en usar esa ecuación, no hay problema. Pero no es absoluto, ¿no? Sabemos que hay un ligeramente sobreconsolidado y no hay problema. Alguien podría decir, yo lo que voy a hacer es en este sector de entremedio, hacer el cálculo con CC y además con CR y me va a salir un rango, por decir algo, en esta arcilla que he elegido uno y después el otro, porque ahí está ligeramente sobreconsolidado. Y cuando está sobreconsolidado me sale 20 milímetros. Y cuando está normalmente consolidado me sale 25 milímetros. Entonces es correcto que uno diga el asentamiento está entre 20 y 25 milímetros. Es correcto aquello pensando en esto que solo es ligeramente sobreconsolidado, ¿no? Y va a depender de la carga a la que uno llegue y como carga neta, ¿no? Entonces, si la carga neta es más grande aquí y lo ligeramente sobreconsolidado, pues involucra que el suelo va a comportarse más sobreconsolidado, está bien. En otras palabras, en esos casos hay que detenerse a pensar un poco qué está manejando uno, eso es todo. Pero han hecho este ejercicio y quizá les ha surgido alguna pregunta, el ejemplo 2.12. Bien. Y luego hemos entrado a hablar del asentamiento total de Yambu. Hemos entendido los parámetros detrás, las ecuaciones detrás. Muy importante saber dónde nos movemos. Entonces, si en suelo normalmente consolidado estábamos en un punto y llegamos a otro punto, entonces entendemos que eso se relaciona con el parámetro C sub C. Y si cambiamos a Yambu, el parámetro asociado está asociado con M, ¿no? Si uno se fija, es esto mismo abajo, ¿no? 1 más C0 sobre C sub C. Entonces, ese es el valor que aparece ahí abajo. Es fácil de entender. Después la ecuación es la misma. Y en estos otros tipos de suelo, uno debe obtener y saber si está sobreconsolidado, de dónde a dónde va. Si solo interviene esta relación CR, entonces uno tiene MR. Pero en esta, aquí uno dice está asociado con CR, esto con CC, entonces esto con MR y esto con M. Y es el mismo concepto. Entonces, si entra tanto el CR como el CC, estoy hablando de MR y estoy hablando de M. Y en este otro lado estoy hablando de CR, de MR. Eso es lo que han visto. Y las ecuaciones, pues que terminan diciéndome si J es diferente de cero, aplíquese a gravas y arenas. Con ese concepto de normalmente consolidado, sobre consolidado, cuál elegir entre ambas, pues quedó tranquilo. Y lo mismo cuando J es igual a cero. Alguien me dice, la presentación no se ve en la pantalla. Yo tengo todo bien. ¿Alguien más tiene ese problema? No, sí se ve. Entonces, algo está pasando solo en tu caso. Bien. Y ahí el ejemplo 2.13, pensando en que solo hay arcilla para asentamiento, solo arcilla, primer caso. Y en ese caso, dice, vamos a hallar como siempre el incremento, pero vamos a dividir en estratos que tengan 2 metros de espesor. Para cada uno hallamos un sigma prima cero, hallamos un incremento asociado
y tratamos de aplicar estas ecuaciones. Y así aparecen los diferentes estratos. Es correcto utilizar este término y además de 2 metros. ¿Qué pasaría si quisiéramos aplicar un solo estrato y un promedio? También sería correcto, pero ya queremos practicar cómo se hace si se consideran diferentes estratos y un solo valor. No es el método de Yambu en esencia, es solo la idea de dividir en estratos. Bueno, y han practicado, les ha salido finalmente un valor para asentamiento. Quizá tienen algunas preguntas para el ejemplo 2.13. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Y yo una preguntita, para dividir estos estratos, esa diferencia, en este caso 2 metros, es completamente arbitrario, ¿no? ¿O hay alguna reglita que hay que seguir o algún criterio? Sí, el criterio es dividir estratos lo suficientemente pequeños para que este incremento, a ver, déjenme un segundo, para que este incremento lo podamos tomar sin promedio y se asuma que la relación aquí lineal y el valor medio es bastante exacto y se asocia a incrementar el valor aquí. Y ahí dice que en la literatura esa relación para 2 metros ya es suficiente, uno no necesita ir a detalle. Pero si uno dice, yo quiero que sea 1 metro, pues puede calcular para 1 metro. Si uno dice, quiero que sea cada 50 centímetros, puede calcular para 50 centímetros. Pero si alguien dice, me voy a ahorrar tiempo que sea cada 4 metros, ya no, ya es mucho. Esa es la idea. No, ya, gracias, Inge. Bien. Y después, obviamente, será en arcilla y luego aparece esto que es arena-arcilla. Entonces, igual se puede calcular los asentamientos, hay que tener cuidado en hallar los incrementos adecuados. Y con los incrementos adecuados, dependiendo lo que entra, aquí el problema de ese abusinés, yo sé que eso no es exacto, pero estamos practicando, ¿no? En la vida real uno tendrá que hacer el cálculo lo más exacto posible para esos incrementos y a continuación agarra y dice, yo quiero calcular para estratos de 2 metros, ¿no? O podría hallar para un estrato y el promedio es correcto ambos. Pero aquí ya hemos entrado a los 2 metros, que no es necesariamente Yambo, eso no se olviden, ¿no? Entonces, en ese caso, los 2 metros y para cada punto hay que hallar el E0, el sigma prima 0 y el incremento que viene dado solo con ese punto. Pero si uno dijese, quiero este estrato con un promedio y este otro estrato con un promedio, también se podría hacer. Eso es correcto. La diferencia solo el valor de M asociado con arena o el valor de M asociado con arcilla cuando está normalmente consolidado y cuando no. ¿Han resuelto el problema? ¿Lo tienen listo? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y eso nos pone en conocer mucho sobre asentamientos de la vida real. Ahora, ¿qué queremos hacer? Estimar el tiempo de consolidación. Entonces ahí aparece el título Tiempo de acción, la teoría de Terzaghi. ¿Qué hipótesis? Primero solo mencionémosla.
el suelo es homogéneo, el suelo está saturado, el asentamiento se debe enteramente a cambios en el índice de vacíos, ocurriendo estos en función de la cantidad de agua que es usada de los poros. Para una profundidad dada, el cambio en esfuerzos efectivos es igual al cambio en el exceso de presión de poros. La ley de Darcy es válida. El flujo solo ocurre verticalmente. La carga aplicada causa un incremento instantáneo en el esfuerzo vertical total. Inmediatamente después de la carga, el exceso de presión de poros es constante con la profundidad y el coeficiente de consolidación es constante a través del suelo y permanece constante con el tiempo. Bien, uno dice, a ver, no he entendido nada, ¿seguro va a explicar después? Sí, está solo citado y conforme vayamos avanzando vamos a entender cómo es que funciona. Y traemos esta figura que no está en el texto solo para recordarnos que si nosotros tenemos una edificación y ponemos la carga, hemos hecho un ensayo que es el de consolidación y en laboratorio para un pequeño suelo hemos puesto diferentes cargas en etapa, luego hemos descargado y tenemos ya cierta relación de esfuerzo y deformación. Pero también tenemos para cada carga, no le hemos prestado mucha atención, pero tenemos la relación deformación-tiempo. Ahí está, solo tenemos deformación-tiempo. Y tenemos una dimensión. Entonces, parte de las hipótesis decía, vamos a suponer que solo sale agua o hacia arriba o hacia abajo o hacia ambos una dirección. Y voy a suponer que eso funciona en la vida real. Esa es una hipótesis. Bien. Entonces, todo eso pensemos en todo eso en este gráfico. ¿Qué se tiene ahí? Carga uniforme. Nivel del terreno. Entonces, un incremento de esfuerzo infinito, ¿no? Eso es lo primero que veo. Otra hipótesis, he leído muy rápido, ahora estoy aclarando, pero eso involucra de menos infinito hasta el infinito. ¿Y cuál va a ser el incremento de carga en ese caso cuando aparece un delta sigma aquí, que en general para nosotros es la carga neta, pero infinita? ¿Cómo va a ser el incremento en función de la profundidad? Vamos a hacer un dibujo. Pero con más calma para que no salga chueco, sino se entienda mejor. El incremento lo vamos a poner ahí al lado. Déjenme solo un instante llegar a esa diapositiva. Está aquí. Ahí le vamos a poner el pequeño dibujo. Ahí está nuestro eje Z. Y además aquí ponemos nuestro eje delta sigma. Esa es básicamente la idea. ¿Y qué estamos diciendo? Que la profundidad... Ahora sí. La profundidad viene aquí y aquí el incremento delta sigma vertical, que después va a ser el valor efectivo. Bueno, y lo que he aprendido y sé desde mecánica de suelos 1 es que ese incremento tiene un valor constante cuando la carga es infinita, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí para el estrato de arcilla. ¿Por qué?
Estamos hablando de asentamiento por consolidación, entonces para el estrato de arcilla, aproximadamente ese valor. Va a ir así para el estrato de arcilla. Y arriba es también constante, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, pero solo me fijo en el estrato de arcilla, y para esa porción y para la parte de abajo del estrato de arcilla. Entonces ahí dibujamos otra línea y decimos, es muy, muy claro. Que el delta sigma es constante y el delta sigma se da aquí para el estrato superior, el valor es delta sigma, para la parte inferior sigue siendo delta sigma y entre medio delta sigma. En todo lugar es delta sigma. Entonces esa es otra hipótesis que le hemos leído muy rápido y ahora se las aclaro. El valor de delta sigma debe ser constante en el estrato. Perfecto. Y ahora una pregunta, si hay un incremento delta sigma, ¿cómo va a influir en delta U? Yo conozco que existe un parámetro que he aprendido en mecánica de suelos 1, B, y B es el delta U entre el delta sigma. Y si el suelo está saturado, he dicho que B va a ser igual a 1. Pero B puede ser diferente de 1. Pero en general, mecánica de suelos, ingeniería civil, involucra que delta U es igual a delta sigma. Esa es otra de las hipótesis que he leído. Que este incremento termina en un incremento de presión de poros. Esa es la idea. Incremento de presión de poros. Entonces, repetimos. Tenemos nosotros un estrato de arcilla definido. Para poder hallar el tiempo de consolidación en este estrato de arcilla definido, hay un incremento de esfuerzo que se aplica de forma inmediata, delta sigma, de menos infinito a infinito, que produce un incremento por debajo constante. Y ese incremento produce una presión de poros constante. Y ahora el agua sale y como arriba y abajo hay arena, arena arriba, arena abajo, el agua sale hacia arriba o hacia abajo. Y solo hacia arriba o hacia abajo, no hacia los lados, otra hipótesis. Todo eso que he leído se refiere a esas hipótesis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas con relación a esta consideración? ¿Queda todo claro? Bien, y ahora resulta que queremos hacer un dibujo y lo vamos a poner aquí al lado. Es este que está en su texto, pero lo vamos a pulir para entenderlo mejor. Entonces dibujo que ya está a la derecha, vamos a decir para entenderlo mejor, ese dibujo debería lucir de la siguiente manera. Entonces ahí ponemos nuestra primera línea y a continuación ponemos nuestro otro eje. Y en este eje que ya acabamos de poner, decimos, esto de acá es el eje de presión de poros y este de acá es el tiempo. Y nosotros vamos a ir específicamente a un punto y decimos este punto, ese de ahí, que es cualquier punto en el estrato de arcilla. Y decimos, antes de poner la carga, hay una presión de poros inicial, y voy a decir la presión de poros inicial es esa U sub I, presión de poros inicial.
Y ahora se ha dado un incremento de presión de poros y he llegado a una presión de poros final. Voy a borrar eso porque esa U no parece U para nada. Entonces digo, hay claro y evidente una presión de poros final y aquí hay una presión de poros inicial. Realmente ha habido un incremento de presión de poros, un delta U que es igual a delta sigma. Y luego pasa el tiempo y yo pongo una línea que marca el valor de U inicial y entiendo muy bien desde mecánica de suelos 1 que la presión de poros va a ir disminuyendo. El delta U va a ir disminuyendo. El delta U es el exceso de presión de poros y hay un exceso de presión de poros aquí y ese es un delta U inicial, pero después va cambiando y por ejemplo allí hay un delta U en un cierto tiempo cualquiera. Y ese delta U va cambiando en función del tiempo y va disminuyendo el exceso de presión de poros. Y esa curva le corresponde a ese elemento. ¿Qué pasaría si yo cambio de elemento y digo uno que esté hacia abajo y más cerca, mucho más cerca a el borde de arena? Vamos a decir un elemento aquí, pero todavía en la arcilla. Entonces es claro que ese dibujo tendería más a ser así. En un instante desaparece ese delta U. ¿Y qué pasaría si escojo yo un punto en el medio? Entonces yo diría un punto ahí tendería a tener una disipación en más tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces ese delta U es función del tiempo, ¿no? Y anoto eso aquí. Realmente este valor de delta U es función del tiempo, pero también de la posición, ¿no? Digo, ese delta U termina siendo función del tiempo y de la posición Z. Y eso es lo que me va a dar el tiempo de consolidación. El rato que desaparezca el exceso de presión de poros, ese rato se ha concluido la consolidación. Y eso es lo que quiero saber, eso es la teoría de Terzaghi. ¿Cómo es eso? Y Terzaghi dice en este caso, por favor noten que el valor 0 está aquí y X está en esta posición y Z aquí. Entonces Z igual a 0 es el fondo de la arcilla y Z igual a la altura del estrato es la parte superior. Entonces cuando hablo de Z igual a 0, estoy aquí abajo. Cuando hablo de Z igual a H del estrato, estoy aquí arriba. Y Z igual a H medios, estoy aquí en el medio, ¿no? Eso por un lado. Y algo más digo antes de que puedan hacer preguntas si desean hacer alguna pregunta. La idea de hacia dónde se mueve el agua. Solo hipótesis puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso no me olvido. Solo hacia arriba o hacia abajo. Y en este estrato de arcilla que tiene arena arriba y abajo, va a moverse de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Y eso se define altura de drenaje. Este otro dibujo, el siguiente, que está en su texto, nos muestra eso. Entonces uno dice, en mi caso, tengo yo la arcilla aquí pintada de gris, arriba arena, abajo arena, entonces sale hacia abajo y sale hacia arriba, el estrato es H, pero la longitud la longitud máxima que recorre una partícula para drenar es solo la mitad, de modo que se dice la longitud máxima se denomina altura de drenaje
Y en este caso, H es igual a 2 la altura de drenaje. Y así también definimos la altura de drenaje. Y en este otro caso, cuando el estrato de abajo es muy poco permeable, aún con nuestra arcilla, solo drena hacia arriba, es otra posibilidad. Las únicas dos posibilidades de acuerdo a las hipótesis. Entonces, lo que tenemos es una altura de estrato igual a la altura de drenaje, o mejor dicho, la altura de drenaje igual a la altura del estrato. Entonces, eso podemos añadir aquí. Perfecto. Ahora vamos a tomar, mejor dicho, les dije, pueden hacer sus preguntas. Bien. Ahora vamos a tomar este elemento. Ese elemento es cuadrado, dx por dz, y tiene cierta distancia z del medio, cierta distancia de la parte inferior, no hay problema. Y tiene flujo de agua solo en una dirección, en esta, hacia arriba. Y además tiene otra dimensión de x, de y y de z, es un volumen. Y ahí decimos cuál es el caudal que sale con relación al caudal que entra. Aquí no dice tan claro, ¿no? Volumen de agua a la salida, volumen de agua a la entrada. El caudal que entra y el caudal que sale, ese es igual al cambio de volumen que pueda haber, o el cambio, ¿sí?, de volumen, vamos a decir. Entonces, con estas hipótesis, ahí viene, utilizaremos Darcy. V igual a K por I, entonces ese caudal es K por I. Ahora pensemos cuál es aquí, cuál allá, y sin entrar al detalle, Terzaghi dice, vamos a con esas hipótesis adicionales llegar a esta ecuación. Y esta es la ecuación de consolidación. U con respecto de T es segunda derivada de U con respecto de Z y un coeficiente C sub B. En otras palabras, habíamos dicho esto de acá, pero solo no es necesario más. Aquí decimos, tomo un tiempo para que haya ese incremento. Les he demostrado que suponemos instantáneamente y de ahí se disipa. Y este delta U, eso es lo que hemos dicho, este delta U es función de el tiempo y de Z. Entonces digo, ¿cuál será esta ecuación? Con las hipótesis mencionadas, Terzaghi dice, y no les pido que demuestren, que esta es la ecuación. Segunda derivada de U con respecto al tiempo, es igual a un coeficiente CB por la segunda derivada de U con respecto a Z. Depende de la posición, depende de Z, pero Z desde aquí abajo, depende de Z y U. Excelente, y el tiempo. Se define, y ahí está la clave, se define que este coeficiente se va a llamar coeficiente de consolidación. Y además decía la hipótesis, el coeficiente de consolidación es constante, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Se define el coeficiente de consolidación. ¿Y qué es el coeficiente de consolidación? El valor de K, coeficiente de conductividad hidráulica del suelo ahí, porque ahí estamos analizando, sobre gamma del agua, MB. ¿Qué era MB? Era el coeficiente de compresión volumétrico, igual a AB sobre 1 más C0. Lo hemos definido antes. Entonces ahí está el valor de K que entra aquí. Este es el coeficiente de consolidación. Y uno dice, segunda derivada, debo recurrir a mi clase de tercer semestre, ecuaciones diferenciales.
Pero también aprendí en ecuaciones diferenciales que no podía integrar todo. Entonces ahí, en algunas carreras, se aprende a integrar con series. Nosotros no. Entonces, simplemente creemos que esa es una buena integración y decimos finalmente esta ecuación termina como delta U, porque delta U, ¿no? En función de la posición y del tiempo. En otras palabras, sigue siendo esta misma ecuación, pero expresada de otra forma, la integrada, ¿no? Y decimos, ¿dónde está qué? La altura de drenaje, conozco. El delta U, ¿a cuál se referirá? El delta U cero. Entonces, en esta mi gráfica en que esto es U y en este gráfico este es el delta U. El primer delta U que después va disipándose, ese es el delta U cero. Entonces, conozco esto, ok. He entendido muy bien qué es esto, ok. Luego me dice, además tiene un TV y el TV se llama factor tiempo. Está aquí. Y la definición es el coeficiente de consolidación por el tiempo que ha transcurrido sobre la altura de drenaje al cuadrado. Entonces, este es el tiempo. Entonces, ahí está el incremento de presión de poros en una posición Z y un tiempo detrás para un suelo que tiene un coeficiente de consolidación CV. ¿Y qué otra cosa trae esto? Un m igual a 0 hasta un m infinito. Hay que sumar este término varias veces. Y el valor de m, no lo he copiado aquí, está en su texto. Y si alguien lo encuentra y me dicta, ideal. Luz es algo así como pi medios por m más 1, algo así. Es pi medios multiplicado por 2m más 1. 2m más 1. Solo que no sé si ese 2m más 1 está en el denominador. O No, que... no, es multiplicado por. Ya. Voy a aclarar eso. Denominador numerado, sí, es multiplicado por. Entonces, pi medios por 2m más 1. Y uno dice, entonces, ¿con qué voy a empezar? Con m igual a 0. Pongo m igual a 0, entonces m mayúscula es 0. Entonces, pongo lo que corresponda ahí. Y luego hallo un valor y luego me dice, ahora ponga m igual a 1. Pero eso está medio raro ahí. No importa, sea como sea que diga el texto. Entonces ahora me dice m igual a 1, entonces calculo. Y luego m igual a 2, m igual a 3. Y así lo necesario. Por supuesto, en estas series, los valores que me interesan, no tengo que llegar a sumar infinito número de veces, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, tengo un cierto tiempo, tengo una altura de drenaje dada y adicionalmente un coeficiente CV, para hallar el delta utilizo esa ecuación y con m igual a 0, el delta U, por decir algo, me sale 40.83. Y luego, para m igual a 1 le sumo y ya cambia, por citar algo, no es cualquier cosa, a 40, no, voy a a 41.15. Y luego con m igual a 2, ya el valor es 41.30. Y con m igual a, ya no sé que estoy 3 o 4, ya sale 41.30 otra vez, por creando los siguientes decimales. Entonces ahí ya me queda claro que basta solo sumar algunas cosas, algunas veces, 2, 3, 4, y no hay mayor problema. Bien, entonces esa es la primera parte, el tiempo de consolidación que se puede hallar en cada altura. Diferentes tiempos
en diferentes posiciones, diferentes valores de delta U. Y una preguntita. Adelante. ¿El que hacemos variar es el M minúscula nube? El M minúscula. Ya, gracias. Bien, ahora pongamos eso junto en este perfil de arcilla. Aquí está nuestro perfil de arcilla y solo veamos este perfil de arcilla. Aquí está. Y decimos Z sobre la altura del drenaje. 0 aquí, 1 aquí y 2 aquí. Ese es todo el perfil de arcilla. Esta es la parte de abajo, este es el medio y este es 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Z igual a 0, Z igual a H, como la altura de drenaje es la mitad, ¿no? O sea, Z igual a H medio, se quería decir al medio, y la altura de H medio es 1. Y arriba, Z igual a H, entonces de ahí viene el 2. Este es el estrato de arcilla. Y ahora nosotros decimos, voy a yo ver que pase el tiempo en cada punto, ¿no? Estoy ya poniendo todo el perfil. Y que pase el tiempo significa TV, ya asociado con la altura de drenaje, con el coeficiente de consolidación, pero el tiempo es TV. Y aquí TV igual a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etcétera, TV igual a 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, está pasando el tiempo. Y defino algo aquí. Defino el grado de consolidación. Y digo, es el delta U menos el delta U que en un cierto tiempo entre el delta U inicial, que equivale a esto. Pongamos un valor, digamos, para entender bien. Yo digo, el delta sigma que se ha dado en todo ese perfil es 100. Por lo tanto, el delta U inicial tiene que ser 100. Ahora se ha ido disipando la presión de poros y en el lugar donde yo estoy analizando, que puede ser al medio, arriba, en cualquier lugar del estrato, el delta U en un cierto tiempo ha llegado a 80, ya no es 100, ha llegado a 80. Por lo tanto, digo, voy a definir este UZ igual al 100 inicial menos el 80, dividido entre el 100 inicial, y en porcentaje, entonces ese UZ es 20%. Y defino que ese es el grado de consolidación. Aquí está, el grado de consolidación. Entonces es razonable, ¿verdad? Que yo conozco un delta U, pero que vea más claras las cosas si es que hablo de grado de consolidación. Bien. Entonces, en otras palabras, aplico lo que está aquí, el delta U para cada posición y sé cuál es el valor inicial, entonces termino calculando el UZ. Y ese cálculo en todo el perfil es este. Me dice, ahora imagínese que ha pasado un tiempo 0. Entonces, a lo largo de todo ese perfil a 0, a la mitad o en la parte superior, el grado de consolidación es 0. Pero ahora pasa un instante de tiempo y llegamos a un TV igual a 0,1. ¿Cuánto tiempo es ese? No sabemos, pero llegamos a ese TV 0,1 y decimos, el agua que está en los bordes se disipa inmediatamente, sale. Entonces el exceso de presión de poros en los bordes se vuelve 1. Consecuencia, este valor es 100%. El grado de consolidación en porcentaje es 100% en los extremos. Pero en el medio no, en el medio todavía el grado de consolidación es muy bajo, todavía hay exceso de presión de poros. Va pasando el tiempo y el grado de consolidación en el medio va aumentando, ya este se disipó y entre medio surge eso que está ahí.
Entonces, ven claro lo que representa esta gráfica, qué es el grado de consolidación. Pueden hacer sus preguntas. Y ahí, con ese grado de consolidación, lo que tenemos que hacer es un promedio. Voy a poner una línea de tal manera que represente algún promedio. Entonces, déjenme poner esa línea aproximadamente, solo como un ejemplo. La voy a poner ahí. Pero ahí está mi línea. Bien, ¿por qué he dibujado esa línea? Por lo siguiente. Porque entiendo que en el tiempo, a lo largo de todo el perfil de suelo, hay una disipación. Y voy a decir, estoy en el tiempo 0,4. TV igual a 0,4. Estoy aquí. Y para eso, si yo quiero saber el grado de consolidación de este punto, lo determino, es ese. Más arriba es ese, en el borde ya 100%, en el medio un 52%, y así sucesivamente. Me queda claro que para ese tiempo yo sé el grado de consolidación. Pero ahora digo, evidentemente eso es verdad, es un grado de consolidación que va a variar en todo ese perfil. Yo quisiera saber el promedio para todo el perfil. Entonces, esta curva determina una sección, un área. Y digo, si yo tomo un solo valor, esta curva va a determinar la misma sección. En otras palabras, si integro esta curva entre este y este rango, me va a dar un valor y ese valor es el promedio. Y aquí miro y digo, ese valor promedio para el estrato es 0,7. Y digo, ese ya no tiene un U, sino es un U grande. Y ese le llamo grado de consolidación promedio de ese estrato. Para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo. Y eso es lo que aparece aquí, ese grado de consolidación tiene que ver con esa ecuación asociada con una integral y asociado con un delta U inicial. Ahí está el grado de consolidación promedio. Y aquí me dice, ¿sabe qué? Ese grado de consolidación promedio además está asociado con el asentamiento. Vamos a volver a escribir esa ecuación y decir el grado de consolidación promedio está asociado con el asentamiento que puede darse hasta el tiempo analizado de consolidación sobre el asentamiento de consolidación total, ¿no? Y si, por ejemplo, aquí dice ese grado de consolidación es el 70%, entonces entiendo que este asentamiento que se da hasta ese momento es el 70% del de consolidación total. Y pregunta, ¿puedo yo hallar ya el grado de el asentamiento de consolidación total? Sí, es lo que he hecho hasta acá. Bien. Entonces, todo es cuestión, si uno se fija bien, para hallar asentamientos en función del tiempo, de saber U.
Si yo sé U, inmediatamente sé el asentamiento en un tiempo, el grado de consolidación promedio. Entonces utilizo los mismos criterios de matemáticas de antes y digo, el grado de consolidación promedio va a ser 1 menos m igual a 0 hasta m igual a infinito, 2 sobre m al cuadrado, por e a la menos m cuadrado tv, ahí está. No necesito saber la ecuación anterior de delta U, me basta saber esta ecuación asociada con U. Hipótesis, una carga infinita y el delta U constante para todo el estrato que se está consolidando, igual al delta sigma, ¿no? Esos detalles. Preguntas hasta ahí. Y o sea que lo que ahora nos sirve realmente viene siendo esta ecuación de U. La que ya no vamos a usar vendría siendo la ecuación de delta U. Claro, esa de delta U es correcta, pero me basta esto que está aquí, ¿no? Pero todavía vamos a decir algo más, pero esa es la idea. Ah, ya, gracias, sí. Bien. Le añadimos algo más a esto. Ya hemos entendido muy bien este valor de delta U. ¿Qué pasó aquí? Un segundito. Ahora sí, hemos entendido ese delta U constante, ¿no? Ahí está clarísimo, dibujado constante, hipótesis. Ahora resulta que tenemos otra situación. Vemos el estrato de arcilla y resulta que arriba hay un delta U y abajo no, es variable. Pero también en este estrato de arcilla, igual que antes, hay arena arriba y arena abajo. Eso es arena. En este también es doble drenaje. Pero ya no es un delta U uniforme y constante. En ese caso, por ser arriba y abajo, se puede decir que evidentemente ahí hay un delta U diferente, que es el promedio. Pero se puede suponer constante hallando el delta U promedio. Entonces, en lugar de decir, si yo empiezo con un delta U que es este, más bien empiezo con un delta U que es el promedio entre el de arriba y el de abajo, entonces se puede hacer lo mismo. No hay problema. Funciona para siempre para doble drenaje. Ese es el fondo. Y, por supuesto, esta misma ecuación, esta que está aquí, la gente dice, bueno, esa ecuación que es sumatoria, la volveremos gráfica. La misma idea, doble drenaje, aunque un ya no sea constante, pero doble drenaje. Tenemos un U, tenemos una altura H, tenemos la ecuación y la gente ha graficado y ha puesto en tablas esa ecuación y ha puesto U en función del tiempo y nos da una línea. Decimos, excelente. Entonces, ¿qué está detrás de esta línea? La definición del factor tiempo, que ahora queremos otra vez como resumen a lo que hemos llegado. El factor tiempo, por definición, es CV multiplicado por el tiempo entre la altura de drenaje. Entonces, ahí está el tiempo y las condiciones del estrato que se van a consolidar. 1. Y por el otro lado está el grado de consolidación, a este otro lado, y el grado de consolidación es el asentamiento de consolidación en un tiempo sobre el asentamiento de consolidación total. Y la relación es clara. Con esas hipótesis
que puede ser transcrita de esa manera. Use la ecuación o use lo que use, tengo esa gráfica. Entonces ahora me pregunto y digo, ¿qué tiempo yo deseo analizar? Y hipótesis, he puesto la carga que cumpla con esto de infinito, con un delta U constante, ¿no? Eso, en función de la profundidad. Y le he puesto un instante de tiempo. Y quiero saber qué va a suceder un año después. Entonces vengo aquí a este año después y meto el tiempo. Veo qué tipo de suelo tengo, calculo el CV. Veo si tiene drenaje a un solo lado o a dos lados, pero solo puede haber drenaje en una dirección. Conozco ese valor. Entonces, lo que conozco para ese tiempo es el TV. Me invento un valor para TV y digo, ese valor es este de acá. Subo a la gráfica y llego ahí y resulta que estoy por ahí. Cambio de lápiz y digo aquí, luego aquí. Por lo tanto, inmediatamente ese TV se asocia con un valor de U. Y si yo sé U, conozco esta parte. Y además ya he calculado el asentamiento por consolidación que va a haber ahí. Ya conozco ese valor. El asentamiento por consolidación que va a haber ahí. Entonces, ¿qué puedo conocer? El asentamiento en ese tiempo. Entonces, dije un año. Entonces, sabiendo un año y el tipo de suelo y las condiciones de drenaje, llego a esto. Además, sabiendo el asentamiento de consolidación que va a haber en ese estrato, acabo de averiguar en ese año cuál es el asentamiento. Interesante. Entonces, esa es la manera en la que se calcula el asentamiento en función del tiempo. Y eso es lo que queríamos. Eso es lo que está detrás del tiempo de consolidación. ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Y el momento de reemplazar el tiempo, ¿en qué unidades le reemplazamos? Puede ser cualquiera, lo importante es que sea compatible. En otras palabras, si pongo yo la altura de drenaje, este es al cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación original. Entonces, sí, solo me olvidó eso. Entonces, cuadrado. Entonces, digo, si la altura de drenaje la pongo en metros, estos van a ser metros cuadrados. Debo asegurarme que el CV incluya los metros cuadrados y el tiempo asociado con el CV para que al multiplicar por el tiempo salga el factor que no tiene unidades. Entonces solo debe ser compatible ahí. Oh, ya, gracias, Inge. Bien. Por supuesto, hay ciertas hipótesis y puede haber variaciones a esas hipótesis. ¿Cuáles pueden ser esas? Aquí para nuestro estrato, decíamos, hay un caso 1 en que la presión de poros se incrementa de forma constante, es el que hemos estado viendo. Y ya habíamos añadido el caso 1 también, en el que hay una variación, pero al ser ambos drenados, es el mismo caso 1. Y aquí nos dice, y esa relación es esta que está aquí. Pero ahora, ¿qué pasa si hay un caso 2 en que la presión de poros no varía así? Miren, o varía de esta otra manera, un caso 3. Bueno, en ese caso la relación entre U y TV tiene que cambiar. Por eso viene la relación U en función de TV que tiene que cambiar en un caso 2 o un caso 3. Y ver cuál es el que se ajusta a nuestro perfil en nuestro proyecto. Entonces, si uno dice, no, sigo en el caso 1, está perfecto, bien. Pero si ya ha cambiado mi proyecto y estoy en el caso 2 o 3, tengo que utilizar otras relaciones de U en función de TV. Y ahí vienen otros autores y dicen, le proponemos ver esta relación, los va a ayudar mucho.
esta relación de U en función de TV. Analicémosla y veamos qué puede involucrar. Entonces vemos nuestra gráfica y nos muestra U. Entonces igual marcamos U en porcentaje en función de TV. Pero aquí el factor tiempo está aquí arriba. Vemos dónde está el grado de consolidación. 0, aquí está bien. 10, 20, etcétera, etcétera. Y aquí el 100. Este es el grado de consolidación promedio, el asentamiento de consolidación en función del I. Y luego me dice, mire, el caso es que usted tiene el estrato de arcilla y simplemente o arriba o abajo tiene drenaje. Arriba o abajo tiene drenaje. Un solo lado. La altura de drenaje es toda esta altura del estrato. Y cuando se da el incremento de esfuerzo, arriba, en la parte superior del estrato hay un delta sigma T y en la parte inferior del estrato hay un delta sigma B. Y la relación es lineal. Y en esta relación lineal aparece un RP delta sigma T sobre delta sigma B. Para este caso, se nota que aquí aparece RP0, RP0, 5, 1, 5 infinito aquí. Y dice, todos esos casos son para lo que decíamos, un drenaje simple solo a un lado. Entonces, y el hecho de que cambie la carga trapezoidal me da diferentes relaciones TV en función del tiempo, ¿no? Es lo que estaba diciendo aquí. Cambia mi carga y listo. Y aquí cambia esta relación para simple drenaje, porque doble drenaje es lo mismo. Simple drenaje y cambian mis factores tiempo. Entonces, me ayuda esa gráfica en este caso. Imaginémonos que el RP es igual a 1, el de arriba igual al inferior, RP1. Entonces vengo acá y digo, ¿dónde está el RP1 aquí? ¿Con cuál se relaciona? Con esta gráfica. Y digo RP1, ese es el caso anterior, ¿está bien? Si tengo el caso anterior, funciona bien. Y otra vez lo mismo. ¿Cuánto será mi factor tiempo? Les dije un factor tiempo que podría ser 0,3. Entonces, eso quiere decir que aquí conozco que el factor tiempo es 0,3, 0,1, 0,2, 0,3. Aquí. Se nota escala logarítmica. Y para eso bajo a qué curva, a esta conocida, por lo tanto estará relacionado aproximadamente con ese punto. Y vengo aquí y ese es aproximadamente, si esto es 50, 52,5, 59, por decir algo. Entonces U es 59% para ese caso, ¿no? Y que debería ser, por supuesto, lo mismo de acá. O más o menos, debería ser porque es la misma. Ah, no, falso. El otro es doble drenaje y este es simple drenaje. Entonces no tiene por qué ser el mismo. Este es para simple drenaje. Va variando esta relación de carga. Perfecto, entonces voy cambiando el RP a lo que pueda. No todas las curvas pueden hacer todos los cálculos, a lo que pueda. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Por supuesto, bueno, mejor hagan alguna pregunta. Bien.
Uno dice, quisiera practicar un poco en estos ejercicios que me ayudan, que no son perfectos, pero bueno, la siguiente clase igual pregunto cuándo tiene que ser la siguiente clase. La clase de mañana, ¿no? Solo un ejercicio, ya está todo listo. Y me dice, en este perfil hay una zapata a 3 metros, B igual a L igual a 5 metros. Me dice que es flexible, me da datos. Y esa zapata, por supuesto que tiene una carga neta. Además hay un suelo firme y rugoso abajo. Y me dice, mire, recordemos bien esto de inmediato. Haya el asentamiento inmediato en la arcilla. Y después me dice, haya el asentamiento total a 6 meses. Entonces uno recuerda los conceptos y dice, ya entendí que el asentamiento total es el asentamiento inmediato más un alfa del asentamiento por consolidación AC. El inmediato se da en 7 días y este asentamiento lo tengo que hallar para 6 meses. Entonces, primero debo hallar el asentamiento total real de consolidación y multiplicar por el factor U. Eso entiendo y voy a poder hallar el asentamiento a 6 meses este valor. En el texto dice, ¿sabe qué? No hay el valor de alfa. No hay el valor de alfa, pero eso sería lo correcto. Entonces recurra a lo de Burland, es otra posibilidad, eso dice el texto. Entonces si hablamos de Burland, entendemos que el total va a ser 1.1 o 1, dependiendo sobre consolidado, normalmente consolidado. En este caso, el OCR dice 2.5, entonces debería ser esto de acá. Si conoce el inmediato, porque lo ha calculado, entonces inmediatamente puede relacionarse con el de consolidación. Y en lugar de calcular el asentamiento por consolidación, deduzca rápidamente cuál es ese. Porque el ejemplo no va asociado a consolidación como número, va asociado solo al tiempo. Entonces eso es lo que aparece en este ejercicio que hay que tener cuidado. Y luego de esa aclaración, la segunda aclaración es ¿dónde drena el agua? Entonces uno dice, aquí tengo un estrato permeable y el agua aquí en esta arcilla drena en una sola dirección, hacia arriba o hacia abajo. Entonces muy claro que desde la mitad del estrato el agua drena hacia abajo, porque es permeable. Pregunta, ¿drena hacia arriba? No creo, Inge, es arcilla. En realidad, ahí viene el mayor cuidado. ¿Qué hay por encima? Hormigón armado. Entonces, ¿dónde se va a meter el agua si drena hacia arriba? Al hormigón. Entonces, el hormigón es muy poco permeable. Entonces, en este caso, solo drena hacia abajo. Entonces, la altura de drenaje en este caso es muy clara, que va de 3 a 8 metros, entonces es 5 metros. Y eso es correcto, está bien, así vamos a suponer nuestras cosas en mecánica de suelos 2. Ahora dígame una cosa, ¿ustedes creen que se podría construir una zapata y en lugar de poner el hormigón directamente sobre la arcilla, se puede poner una capa de grava y después poner un hormigón pobre y después la zapata, de tal manera que ahí hay una capa de 10 centímetros de grava? Se puede, ¿verdad? ¿De qué me serviría eso? ¿Alguien me puede contestar? Como una capa impermeable. Como una capa permeable. Para preservar el hormigón. ¿Perdón?
para preservar el hormigón y que no se corroa. No, nosotros no sabemos nada de hormigón, eso es en hormigón, solo para que drene más rápido. Para que drene más rápido. Porque si hay grava ahí, va a poder salir hacia arriba y hacia abajo. Y el tiempo de consolidación va a ser menor. Y el drenaje ahora va a ser 2.5. Y el TV va a ser abajo 2.5 al cuadrado. Y ahí va a cambiar la cosa. Entonces, así puedo hacer que drene hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto, la construcción debe asegurar que el agua ahí pueda salir y mantener un cierto nivel para que drene, ¿no? Si solo pongo la zapata y queda todo acumulado, en un rato se queda quieta el agua ahí y es lo mismo que tener el hormigón. Pero si puedo drenar el agua, entiendo que cambia la altura de drenaje. En suelos 2 nos basta suponer, cada vez que hay ese dibujo, que he puesto la zapata de hormigón sobre el suelo y por eso no va a poder drenar hacia la zapata. ¿Qué sería? Bien. Y así pueden resolver y enfrentar este ejercicio con estas aclaraciones y pueden calcular los tiempos. Nunca olvidarse la importancia cuando hagan este ejercicio de seleccionar en qué caso estamos. Un simple drenaje, doble drenaje, ¿no? Extra de aquello. Y listo, ahí se tiene el tiempo. En la siguiente clase, que es mañana, pueden preguntar más detalles. Y es 9:45. Lo último, debido al tiempo que he tenido, y mil disculpas, todavía no he subido la modificación del cronograma, que tal vez se mantenga, pero les tengo que avisar eso. Solo mañana, por favor, y disculpen. Y lo segundo es que el jefe de departamento ayer me ha dicho, tiene permiso para el anterior viernes, pero tiene que reemplazar. Perfecto, entonces hay que reemplazar las clases. Es imposible que todos coincidan, ¿no? Es imposible. De modo que de alguna manera voy a grabar la pantalla para todos los que no pueden venir en la fecha que fijemos. Pero están invitados a venir todos y ahorita van a levantar la mano cuando podría ser mejor. Primera opción, mañana mismo a las 11:15. Levanten la mano los que podrían mañana 11:15, extra de la clase normal. ...15 manos levantadas. Pueden bajar la mano. Levanten la mano los que pueden el lunes